Shalom, les saluda Ismael Salinas de Este es el Camino para hablar con ustedes sobre la parashá de esta semana que es Terumá. Se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 25 del 1 hasta el capítulo 27 versículo 19. Y vamos a estar haciendo énfasis en nuestra Haftará, que es Primera Reyes capítulo 5 versículo 12 o en su Tanaj el versículo 26 hasta el capítulo 6 versículo 13. Esta semana la porción se llama Terumá, la cual quiere decir ofrenda, pero esto era una ofrenda muy especial. Es una ofrenda que había sido elevada hacia él. La ofrenda es para que se traiga materiales para construir una habitación para Adonai. Va a ser una habitación muy especial donde el Señor se va a revelar y recibir las ofrendas y los sacrificios que el pueblo hace para él. Y esta ofrenda que se iba a recoger, la gente la iba a traer conforme sus corazones los conmovían para dar a Adonai. También se le dio la información de cómo construir el Mishkan, el lugar donde va a habitar Adonai, y todos sus muebles, como el arca, la Aarón, la Shulchan, que es la mesa, la menorá, que es la lámpara, el altar, que le llamamos Mishpeach, y utensilios, los klim. Todos ellos conforme el patrón que se le mostró a Moshe en el monte. Moshe recibió todo el material y llegó al punto donde dijeron: dile al pueblo que ya tenemos suficientes materiales y que no den más. Ahora nuestra porción de la Haftará en Primera de Reyes nos relata sobre la obra del rey Salomón, que él también había determinado hacer un templo conforme el deseo de su padre David. Y así como Adonai le mostró a Moshe, así también en Primera de Reyes capítulo 5 versículo 12 dice así: Jehová dio sabiduría a Salomón, tal como le había prometido, y hubo paz entre Hiram y Salomón. Y los dos hicieron un pacto. Aquí en este verso nos dice que el Señor le dio sabiduría al rey Salomón y le dio gracia también para poder tener esta relación con el rey Hiram de Tiro. Hiram era uno que había sido amigo de su padre David y pudieron hacer un pacto y pudo expresar su deseo de hacer este templo para el Señor. Y Hiram estuvo dispuesto a darle todo lo que él necesitaba y deseaba para esta construcción especial. Este va a ser el templo glorioso del pueblo de Israel. Iba a ser el lugar donde el pueblo iba a poder venir y traer sus sacrificios, venir a alabar a Dios, tal como él había dicho en la Torá a su pueblo cuando ellos todavía aún viajaban en el desierto. El Señor les había dicho que ellos iban algún día tener un lugar específico donde ellos iban a poder ir y presentar sus sacrificios, no en cualquier otro lugar como ellos deseaban en ese tiempo. Entonces, al punto de que todo lo que pide para la casa de Jehová, él recibe para que se cumpliera la palabra que se había dicho al pueblo en el desierto. Veamos entonces a Deuteronomios capítulo 12, versículos 10 y 11. Y dice así: Cuando crucéis el Jordán y habitéis en la tierra que el Señor vuestro Dios os da en heredad, y Él os dé descanso de todos vuestros enemigos alrededor de vosotros, para que habitéis seguros. Entonces sucederá que el lugar que el Señor vuestro Dios escoja para morada de su nombre, allí traeréis todo lo que yo os mando, vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda alzada de vuestra mano, y todo lo más selecto de vuestras ofrendas votivas que habéis prometido a Jehová. Entonces podemos saber que esto es lo que se les dijo todavía estando allá en el desierto. Y cuando el rey Salomón habló con Hiram, le dijo: mira, Dios me ha dado descanso en toda esta nación y todo el pueblo está en paz. Y yo quiero hacer esta gran obra para nuestro Dios. Entonces el Dios le dio la disposición para poder hacer esta obra.
Y también le dice en el Deuteronomio 12:14, dice, solo en el lugar se debe sacrificar, sino el lugar que Jehová escoja en una de tus tribus. Allí ofrecerás holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Es decir, que el Señor le dijo al pueblo que algún día Él iba a decidir de entre todas las tribus donde Él iba a querer que se hiciera sacrificio, que no iban a poder ser en cualquier lugar que ellos querían, o en cualquier monte, o cualquier otra de las tribus, sino que solamente en el lugar que Él iba a escoger. Y en este caso, a través del rey Salomón, Él escogió la tribu de Judá, para que este fuera el lugar donde Él iba a permitir que se pusiera este templo. En el capítulo 6 de el primer Reyes, el versículo 1 dice así: y sucedió que en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el segundo mes, comenzó a edificar la casa de Jehová. Es interesante que la casa de Adonai empieza a ser edificada como algo nuevo, algo que se esperaba, pero iba a ser un nuevo comienzo para el pueblo. La casa de Adonai se empezó a edificar en el mes de Sif, la cual quiere decir broto nuevo, o empezar a florear como una planta nueva, una etapa nueva. Este lugar fue el que Elohim había dicho y dado aprobación. Veamos juntos a 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 12, que nos dice: y Jehová se apareció a Salomón de noche y le dijo: he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Esto llegó a ser la ciudad llamada Santa. Podemos ver en Isaías 48, versículo 2, dice: aunque llevéis el nombre de la ciudad santa, o es decir, Ir Kadosh en hebreo, y os apoyéis en el Dios de Israel, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y el deseo de Adonai era habitar en medio de ellos y cumplir su palabra que había dicho. Miremos adelante en los versos de Primera de Reyes, capítulo 6, versículos 12 y 13. Y la palabra de Jehová vino a Salomón diciendo: en cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David tu padre. Habitaré en medio de los hijos de Israel, y no abandonaré a mi pueblo Israel. Vemos que el lugar donde se hacía sacrificios a Adonai solo sería buena si el rey andaba conforme lo que Dios le había dicho. Este hecho en el solo parte de lo que Adonai tenía en mente para su pueblo. Así le dijo a David en el libro de 2 de Samuel, capítulo 7, del 12 al 13. Dijo: cuando tus días se cumplen y reposes con tu padre, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Aquí esta es una profecía que el Señor le está dando, no solamente lo que iba a permitir que el rey Salomón hiciera, sino que también era una palabra profética de el que iba a venir después de David para ser el que iba a restaurar todas las cosas para el pueblo de Israel. Este es el descendiente, cuando dice tu descendiente, ahí se refería al Mesías. Y este es el que iba a ser el trono de esta persona iba a estar allí para siempre. Entonces, así como el Señor le mostró a Daniel en el capítulo 7, 13 y 14, que habla de la visión que tuvo el profeta. Y dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio,
gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta era la visión que daba cumplimiento a lo que decía en el libro de 2 Samuel, del 7:2 al 13, que estábamos hablando del descendiente de David. Es decir, la simiente o aquella persona en particular. Este es el Mesías, el cual iba a tener este reino que iba a ser establecido para siempre. Esta es la promesa de Elohim dado por el profeta. Qué hermoso es saber el gran plan de nuestro Elohim. Nosotros tenemos una gran ventaja, que tenemos todo el Tanaj, los profetas, los salmos, los escritos, y aún tenemos el Brit Hadashah para ver la culminación de su gran plan para restaurar la tienda caída de David, como le dicen en Amós capítulo 9, versículo 11. Entonces, nosotros también podemos ser parte de esta gran restauración, poniendo todo lo que nosotros tenemos, haciendo toda nuestra parte para hacer luz en un mundo oscuro y para hacer la sal, para preservar todas estas cosas y guardar todo lo que el Señor nos haya dicho sobre estas cosas. Entonces, busque cómo puede hacer usted su parte, siendo ese granito de arena que se va acumulando allí para ser parte de la gran obra. Acuérdese. Entonces tus oídos oirán detrás de ti una palabra. Este es el camino. Andad en él, ya sea que vayas a la derecha o a la izquierda. Entonces, hasta la próxima. Este es Ismael Salinas. Shalom.